Vamos a ir a la Biblia entonces. Por favor, vaya conmigo a Gálatas capítulo 6. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Voy a estar leyendo de la Reina Valera contemporánea. Dice Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Voy a leerlo de nuevo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Les he comentado mucho que hay libros que me han marcado, y casi siempre en temas de consejería. Me acuerdo del primer libro de consejería cristiana que leí. Ahí había un ejemplo práctico de este tema. Que nuestro tema hoy es la falta o la falla o la caída en pecado y la espiritualidad. Porque algunos piensan que porque somos espirituales o creyentes en Cristo, no somos carnales, en el sentido de que no estamos viviendo en nuestra vida pecaminosa, ya no cometemos faltas y no pecamos. Y este ejemplo me gusta mucho porque fue un hecho real donde un copastor, si no recuerdo mal, uno de los ancianos o del equipo de liderazgo de una iglesia se había puesto a discutir sobre un tema en una reunión con el pastor. O fue al revés, yo creo que fue el pastor. Ya estoy viejo, ya no me acuerdo. Uno de los dos discutió y pelearon en la reunión, y en el culto estaban ambos en el equipo que presidían, en el equipo no solamente de predicación, sino de adoración así como los muchachos cantando, como imagínense Sadrá dando el despertar misionero, Roldan dirigiendo, y de pronto, para ponerle una ilustración más clara, que de pronto Roldan diga: espéreme, voy a hablar delante de todos, voy a pedirle disculpas a Sadrá, porque ayer en la reunión que tuvimos de liderazgo, me comporté de una forma muy fuerte, no fui cuidadoso, y además de eso pude haber sido visto como grosero. Quiero pedirle disculpas públicamente porque lo hice en público en esa reunión. Por favor, perdóneme, hermano. Y el hermano le dice: lo perdono, y se abrazan. Ahorita podemos hacer la representación. Se abrazan y listo. Había una persona que había traído a alguien nuevo, o a alguien que nunca había venido a la iglesia, y ese es el que cuenta la historia. Dice que el que escribe el libro, que él quedó impresionado porque dijo: ahora qué va a decir la persona que traje. Esta gente aquí vive peleando, vive discutiendo, qué gente tan terrible. Mire, hasta con el pastor discuten, y entre ellos, que son líderes, tienen problemas. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Entonces esta persona que había traído a esa persona nueva a la iglesia le preguntó varias veces cómo se sintió, qué tal le pareció el culto, cómo lo vio todo, y ella decía: bien, bien, todo bien. Tal vez era colombiana, porque decía: todo bien, todo bien. Y entonces, cuando no se aguantó más, la persona le preguntó directamente: ¿y cómo le pareció lo que dijeron ahí el equipo de liderazgo, que uno le pidió perdón al otro en medio del culto y el otro le dijo que sí, que no había problema? Se abrazaron. Dijo: no, muy bueno. Dijo ella: muy bien, me parece bueno que solucionen los problemas entre ustedes. Y le contestaba así, y de todas formas el creyente
todavía le ponía problema y le decía, pero ¿no le parece que es como complicado que se estén peleando, discutiendo entre los líderes? Le dije, no, al contrario, muy bueno que reconozcan sus faltas y que se reconcilien y que no oculten las cosas, porque nadie es perfecto. Y en ese ejemplo parecía más madura la persona nueva que el creyente, porque este es un ejemplo que ilustra lo que pasa en la vida cristiana. Hay un dicho que dice que la gente hace leña del árbol caído, y hacer leña del árbol caído es más fácil que volverlo a levantar, y más si es un árbol, volverlo a plantar. Cuando una persona cae en una falta, es mucho más fácil murmurar en nuestro propio corazón, murmurar con otros de esa persona. Hasta es más fácil acercarnos a la persona y solo decirle cosas o palabras que le cuestionen o le hagan sentir mal por lo que hizo. Pero una cosa diferente es ayudarlo a levantarse después de que ha caído. Eso es de mayor valentía y más trabajo. Como lo decía Roldan, alguna vez le escuché a algún hermano decirlo, pareciera que la iglesia somos el único ejército que deja a los soldados que caen morir solos. Nosotros deberíamos ser los primeros en rodear al soldado caído para levantarlo. Y sí, aprovecho el momento porque ha habido un boom en las redes sociales, sobre todo para los más jóvenes, que están más metidos en eso. Los más de edad no nos metemos tanto en las redes sociales, pero el asunto es que uno de los referentes en Estados Unidos, que yo lo tengo en las enseñanzas de él y el video de él, de donde saqué esa enseñanza sobre predicación, que las uso para enseñar homilética, ya lo sacaron del YouTube, lo sacó el Seminario Reformado Latinoamericano, que fue donde lo dio, muy reconocido en Estados Unidos, de una iglesia no bautista oficial, pero de corte bautista. Cayó en adulterio y fue muy conocido, la iglesia lo publicó porque era muy conocido, y publicó que ya no era más el pastor de esa iglesia y que lo tenían en un proceso en la congregación. Se ha visto de todo en las redes sociales, se ha visto de todo, de todo, de todo. Es real, no es mentira, ya lo reconoció, ya se supo que no solo llevaba 1 año o 2, sino que llevaba 5 años en adulterio, o sea que no fue algo, pero pasa como lo que dice aquí, no fue que lo confesó primordialmente, aunque terminó confesándolo, sino que fue forzado porque fue sorprendido por si no estoy mal, el papá de la chica, quien le hizo que confesara. Hermanos, que uno de nosotros caiga no significa que no sea espiritual todavía hasta que no lo pasemos por un proceso de restauración, que no sea creyente, pero sí muestra qué tan espirituales somos nosotros en la forma como tratamos el tema. Ese es mi tema hoy, la falta y la espiritualidad. La falta de un creyente en Cristo es la oportunidad de una congregación cristiana para ejercitar su espiritualidad, restaurándolo espiritualmente. La falta de uno es la oportunidad de todos para ejercitar nuestra verdadera espiritualidad, que se nota cuando restauramos espiritualmente a alguien. ¿Qué aprendemos de este texto sobre cómo manejar estos casos? Gálatas 6:1 nos habla de restaurar espiritualmente con espíritu de mansedumbre. Pero quiero ver 2 cosas. Primero el contexto, versículos antes y versículos después, y luego el texto. Según el contexto, debemos mantener un equilibrio dinámico para evitar la caída. Y según el texto, debemos manejar una dinámica para equilibrar. Porque cuando uno cae, tomando el simbolismo de cuando caminamos, es que uno pierde el equilibrio, ¿cierto? Nadie se cae porque está bien parado. Nos caemos cuando nos desequilibramos. Y antes de la caída, hay que mantener el equilibrio dinámico, constante, para no caer. ¿Cómo? Primero en lo individual y segundo en lo grupal. En lo individual, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, verso 16. Voy a leer de corrido hasta terminar el capítulo. Gálatas 5:16. Digo pues, vivan según el Espíritu,
y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, no están ya sujetos a la ley, en el sentido de que no obran por obligación, ¿no? Las obras de la carne, el pecado, se manifiestan en adulterio, ahí hay una lista, fornicación, inmundicia, lascivia, son pecados sexuales, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, son pecados de otro tipo. Después dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas, resalte ahí, practican, no caen eventualmente, sino practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, no son creyentes. Pero, enmarque grande ese pero, para los creyentes que no las practican, pero que pueden caer eventualmente, ¿cuál es la solución? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que puede ser traducida como amabilidad, bondad, fe, que puede ser traducido como fidelidad, mansedumbre, templanza, que puede ser traducido como dominio propio o control de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay mandamiento que diga que esto está mal. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso es algo, mire que dice, han crucificado, voluntario y constante del creyente. La crucifixión o mortificación de su carnalidad con pasiones y deseos. Verso 25, si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Es decir, si tenemos una vida espiritual, somos espirituales por el Espíritu Santo, también dejémonos guiar según el Espíritu nos guía. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Entonces hay que mantener un equilibrio dinámico primero en lo individual, individualizando nuestra responsabilidad de vivir según el Espíritu Santo sin satisfacer la carnalidad. ¿Qué dice todo este texto? Comprométase. ¿A qué? A mortificar la carnalidad o la tendencia a pecar que todavía nos asiste. No nos domina, pero nos viene. Comprométase individualmente a luchar contra las tendencias pecaminosas y las tentaciones y a cultivar el fruto del Espíritu Santo, que es todo lo contrario. Por ejemplo, solo un ejemplo, en la gama de pecados sexuales, el dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo, o una parte del fruto del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nos llevaría a huir de la fornicación o de la inmoralidad sexual, como leíamos la semana pasada. No se puede dejar una cosa sin hacer la otra. Yo no puedo dejar de robar sin empezar a trabajar para compartir. Porque tan pronto dejé de robar y no trabajé para compartir y ayudar, que eso está en Efesios capítulo 4, es una perspectiva cristiana, la transformación o la conversión. Si yo dejé de robar y no estoy trabajando ni soy productivo para sostenerme y ayudar a otros, pues en el momento en que me falte no tenga plata para mí, pues voy a ser tentado más fácilmente a volver a robar. Si yo dejo de caer en pecado sexual y no cultivo en mi vida el dominio propio, restringiéndome a mí mismo de las situaciones, cosas que me sirven de tentación para caer, pues más fácilmente voy a volver a caer en pecado sexual. Entonces no dejo de hacer una cosa, sino que hago la otra. Cristo nos convierte, no simplemente nos aleja del pecado, nos lleva a vivir una vida activa contraria al pecado, pero es una responsabilidad individual de cada uno.
¿Sí me explico? O sea, nadie puede llegar a decir, yo caí, tuve falta porque nadie me dijo nada. No, aquí está escuchándolo en la palabra de Dios y está en la Biblia que Cristo no solamente nos salva o murió por nuestros pecados para quitarnos la condenación y poder ir al cielo, la condenación del pecado la pagó, sino también que pagó para que seamos libres de la esclavitud del pecado, para que ya no seamos dominados por el pecado. Pero eso necesita nuestra continua sumisión a la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, voluntariamente ejercitar esos dones, el amor, el gozo, la paz. ¿Cómo dejo de yo de ser un pleitero, peleonero, conflictivo, cizañero, mentiroso, chismoso, si no es amando a los demás, ejercitando el fruto del amor? Y si los amo no les voy a decir nada malo o no voy a decir ningún mal testimonio de ellos. ¿Cómo no es sino cultivando el fruto de la paciencia cuando me quieren ofender o me han ofendido y yo siendo paciente tolerarlos? No se puede lo uno sin lo otro, hermanos. Tengo que ser diligente en cultivar el fruto del Espíritu de Dios. Responsable también de probar si lo que está produciendo mi vida no es fruto del Espíritu Santo, sino corrupción o cosas que no son dadas por Dios. Mire conmigo, por favor, Gálatas capítulo 6, versículos 4 al 8. Sáltese allí. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra. O sea, cada uno examínese. Y entonces tendrá motivo de que jactarse o estar orgulloso, pero solo respecto de sí mismo y no por otro. O sea, evalúese usted, no a los demás, o por lo menos no primordialmente a los demás, primero a usted. Verso 5, 6, 5, Gálatas 6, 5, porque cada uno llevará su propia carga. El que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Ese texto lo hemos utilizado, está en el discipulado, no sé si lo inserté en el discipulado que tenemos de la red de multiplicación, cuando hablamos del tema de las ofrendas también. Pero lo utilizamos cuando recogemos ofrendas, porque ahí no está diciendo es que usted tiene que dar porque lo obligamos a dar, sino porque sencillamente si alguien le enseña a usted en lo espiritual, un líder cristiano, una iglesia cristiana, pues usted dice colaboro en lo material, es su responsabilidad. Pero eso habla más todavía. Dice, ¿en qué invierte usted? No solamente dinero, tiempo y actividades. ¿Y cuál es el fruto de lo que está invirtiendo? ¿Se vuelve más espiritual? ¿Se vuelve más amoroso, gozoso, pacífico, amable, el fruto del Espíritu Santo? ¿Se vuelve más dominado de sí mismo, con más templanza? ¿O lo que está haciendo usted en lo que invierte su tiempo, su dinero, sus recursos, le está generando que usted cada día es menos amoroso, más conflictivo, menos cordial, menos amable, más egoísta, egocéntrico, culpa más a los demás de sus situaciones? Si eso es lo que está pasando, entonces reflexione, pruebe y dése cuenta si más bien en vez de estar creciendo en santidad está creciendo en corrupción, es decir, se está retrocediendo en la vida cristiana. Es nuestra responsabilidad individual caminar guiados por el Espíritu Santo, pero también evaluarnos a ver qué es lo que está produciendo nuestra supuesta vida cristiana. Y de esto han también cortado tela en redes sociales, ha hablado mal de ministros que porque dicen que uno tiene que evaluarse, entonces están dudando de la salvación de los que creyeron en Cristo y se van al otro extremo diciendo que son legalistas, que porque tiene uno que estarse evaluando, entonces es que uno no confía en Cristo. No estamos diciendo que dependamos de nuestras obras para tener la vida eterna. Estamos diciendo es que si Dios nos salvó en Cristo, eso se nos nota. Y si nos evaluamos y no se nos está notando, es una de dos: o no somos creyentes o somos creyentes inmaduros que no estamos luchando contra la carne, cultivándoles la relación con el Espíritu Santo en oración y en la palabra, sino que estamos dando rienda suelta a todo lo que el mundo da rienda suelta en carnalidad. Entonces, si somos así y somos creyentes, debemos arrepentirnos, igual que el inconverso, de no querer caminar conforme a la voluntad de Dios.
Es responsabilidad individual. Mantener un equilibrio dinámico, eso es individual, pero el otro, ¿por qué digo equilibrio dinámico? Es lo grupal. Debemos interactuar con nuestra comunidad y no solo individualizar nuestra responsabilidad. ¿Cómo se llama nuestra comunidad? Se llama iglesia. Debemos interactuar con los demás hermanos para ayudarnos con las cargas. Sí, el verso 4 dice que cada uno lleva y pone a prueba su propia carga, pero el verso 2, mire lo que dice, 6:2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entonces, al fin, ¿qué, Pablo? ¿La llevo yo o me la lleva otro? La respuesta, como dijo un pastor amigo conocido, dijo, sí, las dos cosas, dijo el Chavo del 8. La lleva usted y se las ayuda a llevar a otro. Si no las llevo yo, se pierde el equilibrio. Si no me las ayuda a llevar a otro, se pierde el equilibrio. Ambas cosas tienen que ir juntas. Y a veces pecamos los creyentes por ser muy responsables individualmente y nunca apelar a la ayuda de la congregación o de los demás hermanos, y hay caída, porque por más que uno esté firme, dice la Biblia, creo que mi hermano Sadrale, Roldan tocaba el texto, lo mencionaba, Pablo a los Corintios le dice: el que piense que está firme, mire que no caiga. Puede ser que yo termine confundido por hacerlo todo solo, desorientado, y por más que quiera caminar con Dios, como no me apoyo en otros, termino bajo mi propio exclusivo individual criterio, exponiéndome más rápidamente a pecar y a caer. ¿Qué quiere decir esto? Que yo llevo la carga, evalúo la carga que llevo, lidio con la carga de tentación, de problemas, para no caer en pecado en esta vida, para glorificar al Señor, pero no puedo llevarla solo, tengo que buscar a otros para que la lleven conmigo o me la ayuden a llevar. Esa es la ley de Cristo, dice ahí el texto. ¿Se acuerdan que Cristo dijo alguna vez: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? Llevad mi yugo sobre vosotros. Ligera es mi carga, suave es mi yugo y ligera mi carga. La carga que nos da el Señor. ¿Cómo así? Él también nos pone cargas. Porque es que las cargas no solamente son tentaciones y pruebas, también son responsabilidades que debemos llevar. Pero resulta que cuando la yunta, los que conocen del campo, la mayoría no, muchachos ya no quieren ir al campo, hermano. Saben que la yunta es de dos y que el yugo junta a los bueyes, las vacas para arar. Y cuando hay uno que es nuevo, tiene que ir con otro que es experimentado para que le muestre, le guíe la ruta e incluso le ayude un poco con el trabajo, porque ya tiene desarrollado el lomo y capacitado para llevar la carga. Y Cristo está diciendo: lleven mi yugo, es decir, péguense conmigo y yo los ayudo con sus cargas. Pues no lleven solos, no se crean que son capaces solos con sus vidas. Y al llevar el yugo con Cristo, o más bien que Jesús nos ayude, Cristo nos ayuda a llevar el yugo de nuestras cargas, vamos yendo con Él, y en la medida que usted va con alguien al lado, va viendo cómo hace las cosas el que está al lado. En la medida que usted vive su vida orando al Señor y conociendo a Cristo por la palabra todos los días, en todos los aspectos, en todos los temas, entonces usted va viendo cómo Cristo lo salvó y cómo Cristo es, y va imitando a Cristo, que no solo le ayuda en el sentido eterno para que no sea condenado por el pecado, sino en el sentido temporal para que reaccione como Él reaccionaría frente a las cargas y dificultades. Por eso Él dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga, porque yo se las ayudo a llevar, y además se vuelve fácil porque van siendo cada vez más como yo. Recuerden, ese texto dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cuál es el resultado del que ara con Cristo? Del buey que se pega en el yugo a Cristo Jesús, se vuelve más manso y más humilde. Pero eso no solamente es para con Cristo, en lo individual. Aquí cuando dice que la ley de Cristo, significa que hagamos lo mismo que hace Cristo con nosotros, con los demás, que les ayudemos a llevar sus cargas, en oración, en consejería, en acompañamiento, en enseñanza, en consuelo, constantemente. Que se lo hagamos a otros y que otros lo hagan con nosotros. De nuevo,
aquí es donde muchos han fallado, cristianos sinceros, verdaderos, fuertes, individualmente muy responsables, porque no se han dejado ayudar por otros. Otros son al contrario, ¿no? Otros son, cárgueme todo, lléveme todo, ayúdeme en todo, y no quieren individualmente. Ore por mí. ¿Usted ya oró? No, ore por mí. Enséñeme qué dice la Biblia. ¿Y usted ya leyó? ¿Ha querido estudiar? No. Enséñeme qué dice. Lea por mí. Estudie por mí. Alguien dijo alguna vez, menos mal que no dicen coma por mí, porque si no se morían de hambre. Ni tampoco, que eso suena muy cochino, pero es como una ilustración muy gráfica que utilizaba el pastor Enrique Crespo un día que estábamos en una reunión con otro pastor sobre devocionales, los devocionales ya escritos y ya hechos. Él decía, eso es como si otra persona no se come la comida por mí, pero sí la mastica por mí, y luego que la ha masticado me la pasa a mí para que yo me la coma. Es lo mismo cuando uno le dice, ore por mí, lea por mí, conozca al Señor por mí y que Dios me ayude. Sí, pero ¿y usted? Coma, aliméntese del Señor, camine con el Señor, disfrute la comunión con Dios, incluso gócese en la corrección de parte del Señor, sea tratado por Dios, tenga una relación con el Señor. Pero se necesita el equilibrio. No puedo estar solo sin ayuda, no puedo estar con ayuda y no ser responsable solo. Por eso es un equilibrio dinámico. La mayoría de las faltas son por esa falta de espiritualidad. La falta o la caída en el caminar cristiano puede llegar por no cultivar la espiritualidad, que no es otra cosa sino el sometimiento a la guía del Espíritu Santo, tanto individualmente como congregacionalmente, cuando no aprovechamos la espiritualidad de los que están más maduros que yo para interactuar con ellos. Mire que el verso 3 dice allí, Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Y ese es el problema cuando uno hace todo solo. Incluso si es el mejor intelectualmente hablando, el que más ora, el que más entiende la Biblia, se puede autoengañar en algún punto, especialmente en los puntos ciegos que son nuestros puntos débiles. ¿Cuántos saben que es un punto ciego? ¿Un punto que no ve? ¿Un punto que necesita lentes? Puntos ciegos se conocen cuando se maneja porque es un lugar donde el que va conduciendo en su espejo retrovisor, sea de moto o sea de carro, no alcanza ya a ver el carro o la moto que venga, no lo ve ya en el retrovisor, pero tampoco lo alcanza a ver todavía con la visión periférica del ojo. Y llega un momento en que ni se ve el espejo, ni se ve todavía con el rabo del ojo, le llaman algunos, o con la visión periférica. Eso es un punto ciego. Y casi siempre es cuando uno se puede estrellar con él, entonces uno agarra y se mueve y ¡pum! Le pegó, donde no lo veía. Todos tenemos puntos ciegos, y el que diga que no tiene puntos ciegos es un gran ciego de puntos o un punto ciego completo. ¿Por qué? Porque todos tenemos áreas en nuestra vida que no entendemos como deberíamos entenderlas, ni las comprendemos como las deberíamos comprender, porque todos vemos las cosas desde nuestra perspectiva, de nuestra forma de ver el asunto. Hace un rato cuando hablábamos del tiempo, estuvo buena la clase hoy de introducción al fin de las cosas, hablábamos del tiempo, le decía, ¿qué es más largo? Pongámosle menos, yo le puse 30, ¿no? Para que no se mueran en el intento. 10 años de un mal matrimonio o 10 minutos debajo del agua. Depende. Si usted ha tenido un buen matrimonio y se prefiere los 10 años, no están malos los matrimonios. Pero si usted tiene un mal matrimonio y se prefiere los 10 minutos debajo del agua, yo miro a ver cómo no me ahogo. ¿Sí? Depende. Y esas perspectivas nos llevan a ver las cosas de una forma particular, que nos hacen no entenderlo todo realmente y tener puntos ciegos en algunas áreas, y por eso necesitamos aprovechar la espiritualidad de la congregación. Ese es el contexto, lo que está antes, lo que está después, para que lo entendamos, porque esta iglesia de los Gálatas, varias iglesias en Galacia, habían sido tratadas por Pablo en esta misma carta como carnales, y ahora les dice espirituales. ¿Por qué? Porque se han comportado inmaduramente. Les dice, ustedes son espirituales, escuche esto, no porque sean los más maduros, sino porque tienen el Espíritu Santo de Dios. Todo creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo de Dios y puede crecer en espiritualidad, es decir, en sometimiento a la guía del Espíritu Santo por la palabra y por la oración y por la ayuda de la congregación. Pero aunque sea espiritual, puede llegar a comportarse carnalmente. Inmaduro se puede dejar llevar por tentaciones carnales. Entonces Pablo, que ya los había tratado de carnales, le dice, bueno, van a manejar un problema de alguien después que les habla de la vida espiritual y las caídas en carnalidad. Les dice, aquí está, después de querer mantener un equilibrio dinámico,
debe manejar, cuando se da el caso, una dinámica para equilibrar, para volver otra vez a levantar a la persona que ha caído. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. No estoy empezando a predicar, es mi segundo punto, solo tengo dos. Lo que pasa es que el primero era el contexto y el segundo es el texto. Tres cosas acá. Por la I, así como en mantener el equilibrio era individualmente nuestra responsabilidad e interactuar con nuestra comunidad, aquí en manejar una dinámica para equilibrar, tres cosas: investigar, invertir e identificarse. Investigar la falta del hermano que cayó, invertir el proceso de su caída, es decir, darle vuelta, e identificarnos con el que cayó, con el pecador. Primero, investigar la falta. La palabra que aparece en el griego allí en capítulo 6, verso 1 como sorprendido, literalmente significa comer antes de tiempo, comer antes que los demás. Aquel que llega y: hijo, venga que ya el almuerzo está servido. Ya me lo comí. Y no nos sentamos todavía los demás. Comió antes de tiempo. Eso es sorprendido en el griego original, que se traduce como sorprendido o anticipado o adelantado según el contexto. ¿Qué quiere decir aquí? Si alguno es sorprendido en alguna falta, quiere decir que él no confesó, él no lo dijo, él no lo contó, sino que antes de que él lo contara, anticipadamente se dieron cuenta y lo sorprendieron en su falta. Pero resalta el hecho de que dice alguno. Esta palabra también puede ser traducida como alguna vez. Entonces yo deduzco que alguno, alguna vez, puede caer en alguna falta o pecado, porque también dice en alguna falta. Eso quiere decir que cualquiera, cualquier vez, en cualquier falta. Eso quiere decir: no hay ninguno inmunizado contra el pecado en esta vida, en la caída eventual. Cualquiera puede caer en pecado, cualquier tipo de pecado. No, eso a mí ya no me toca. No. Yo con la experiencia que tengo, con lo que he lidiado con la tentación, con lo que conozco de la palabra, con la vida de oración que llevo, a mí que se me acerquen muchachitas ahí sinvergüenzas ahí que quieren, no, eso a mí me resbala. Ah, sí. ¿Cómo no? Puede que sí, lo vea lejos y que realmente esté muy maduro para no caer. Pero no estamos hablando de que caiga continua y constantemente en la práctica. Estamos hablando de que eventualmente en cualquier momento puede caer, porque como dijo alguien alguna vez, la carne sigue siendo carne y aquí está el misterio. Aunque la palabra carne se refiere a pecados que no solo son físicos, sino también mentales o internos, sí hay una conexión especial, ya lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando en las clases cuando hablemos del fin de todas las cosas. Y es que nosotros fuimos transformados en nuestro espíritu, pero no en nuestro cuerpo. Todavía tenemos el mismo cuerpo corruptible y hay conexiones con el pecado antiguo a través de olores, percepciones, sensaciones físicas, olfativas, gustativas, recuerdos que están en nuestras neuronas, que cuando vienen en algún momento pueden ser utilizadas por el diablo para incitarnos y el mundo para tentarnos y para nosotros mismos caer en el viejo pecado o en el viejo hombre o la vieja mujer pecaminosa. Y caen y se levantan. Tal vez ni siquiera terminan de caer cuando ya se están levantando porque se arrepienten y continúan. Esa es la vida del creyente, que se restaura rápidamente, pero en la medida que seamos conscientes de que cualquiera puede caer en cualquier falta, entonces vamos a estar más continuamente a la defensiva en contra de las caídas y menos vamos a ser jueces sin misericordia de los que caen. Entonces, mi primer punto es investigar. ¿Por qué investigar? Porque lo sorprendieron antes, quiere decir que él no contó, quiere decir que se dieron cuenta por una recolección de información. Y hermanos, debemos estar pendientes de los hermanos. Cuidado con el espíritu de sospecha. Ay, estoy cansado con ese término en la universidad, que me escuchen los profesores y de pronto no me dejan graduar por esto que voy a decir. De la filosofía de la sospecha, una escuela filosófica, nació la teología de la sospecha, una escuela teológica, y me tiene cansado porque yo lo he visto mucho en el ministerio de la sospecha en las iglesias cristianas. A mí me parece que como que usted está cayendo, hermano. A mí me parece, porque yo lo veo que ahora camina como torcido. Debe ser que usted tiene algo torcido en el corazón.
ese espíritu de sospecha dejémoselo allá al mundo y a la gente que es malintencionada y maliciosa. La Biblia dice que debemos pensar lo bueno, lo amable, lo puro, lo honesto, y lo está diciendo Pablo en Filipenses capítulo 4, porque estaban en conflicto Síntique y Evodia, dos mujeres importantes o representativas en la iglesia de Filipos, que estaban en conflicto, y seguramente era por pensar mal la una de la otra. Así que no estoy hablando de cultivar la mala sospecha de la gente. Estoy hablando de estar pendiente honesta y sinceramente, sin mala intención de los hermanos. Si de pronto yo vi algo que no estoy acostumbrado a ver, pregunto, no doy por sentado, investigo. Hermano, venga, yo lo he visto llegar cada vez más tarde a culto. Es más, no lo he vuelto a ver llegar a culto. Para quienes nos vean después en la grabación, también sepa que lo vamos a investigar. Es más, lo veo, cuando lo veo o la veo llegar, lo veo y la veo llegar distraído, distraída. Y cuando nos hemos encontrado por ahí y la he visto como meditabunda, está pasando algo en su vida, no de una vez le estoy diciendo está en pecado, está mal, sino estoy averiguando. Y cuando una persona, alguien dice que ha caído, lo que hay que hacer es investigar o averiguar, porque se debe hacer justo juicio sin apresurarse. Solo dos citas que no voy a leer: Juan capítulo 7 versículo 24 y Juan capítulo 8 versículo 17. Si ustedes quieren pueden tomarlas en apuntes. ¿Cómo es que dice el hermano Pablo? Los buenos son los que toman apuntes, dice el hermano Pablo. No el de la Biblia, el hermano Paul, el que vino de Estados Unidos a predicar. Los buenos toman apuntes, dice él. Yo no tomo apuntes, tranquilo, pero trato de apuntar en mi mente y en el celular cuando puedo. Juan, porque nos sirve para repasar. En Juan capítulo 7 versículo 24, Cristo estaba siendo juzgado por los fariseos religiosos de la época por sanar en sábado o en día de reposo. Y Cristo le dice: ustedes no juzgan con justo juicio, ustedes juzgan con apresuramiento, ustedes juzgan a la ligera, no saben quién soy yo. Y él sí puede decirlo, no como la frase que apareció aquí en Colombia en las redes sociales. Cualquiera de nosotros dice eso y está mal. Él lo dice y está bien. Él es el Hijo de Dios hecho hombre. En algún momento él dijo: yo soy el que creó el sábado, el Señor del día de reposo, Dios hecho carne. Y es más lícito hacer el bien o hacer el mal en día de reposo, salvar la vida o dejar que una persona se muera. Y yo estoy sanando a las personas en día de reposo. Les mostró que estaban a la ligera juzgándolo. Y ese es el problema con nosotros cuando tratamos con una persona. Porque en Juan capítulo 8 versículo 17 también el Señor dice que la ley, el Antiguo Testamento, y dice: aplíquemela a mí, aunque yo he dicho que yo no puedo dar testimonio de mí mismo, sí lo doy, porque mi testimonio es verdadero junto con el Padre. Y aquí hay cosas que solamente Cristo como el Hijo eterno y el Padre como el Padre eterno saben o sabían de él en su ministerio temporal. Así que de todas formas cumplían la ley. Había por lo menos dos dando testimonio. Para no apresurarnos debemos buscar quién más piensa lo mismo, ha visto a la persona y quiénes más atestiguan que esto está pasando. Y buscar a la persona o buscar a otro que sepa, no es decirle al otro: ¿sabía usted que parece que Sadrá, perdón hermano, lo tomo como ejemplo, se sienta allá atrás en esa silla que es roja porque siente que rojos son sus pecados? No me diga, hermanos. Sí, él se siente como avergonzado por lo que está pasando en su vida. Yo no sabía. Ay, sí, ahora lo sabe usted, ya somos dos. No, esos dos son chismosos, no son testigos, ¿cierto? Porque el uno está suponiendo y el otro le está dando aliento a la suposición o sospecha. Eso es como los tipos del chiste viejo y malo que se acerca el uno a pedir trabajo con el otro y le dice, le preguntan: ¿usted qué hace? Él dice: yo no hago nada. Y el otro le dice: ¿y usted qué hace? Yo soy el ayudante de él, le ayudo a no hacer nada. Entonces el uno no está haciendo nada y el otro también chismoseando y el otro con él chismeando. El asunto aquí es 2 o 3 testigos de la falta, no chismosos, porque chismosos encontramos en cualquier lado, ¿sí? Hasta en la iglesia cristiana. Sí, pues recuerda que vimos ya las obras de la carne, ¿no? Cuénteme para orar. ¿Verdad? Vamos a orar, pero cuénteme más, para orar más. A veces somos maliciosos, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Corroborar quienes certifican la falta. En 1 Timoteo capítulo 5 el apóstol Pablo pide que sea con 2 o 3 testigos que se reciba la falta con respecto a un anciano, pastor, dirigente o líder de una iglesia. Porque si se cuestiona a lo ligero, pues a la ligera va a impactar a toda una congregación. No se puede hacer a la ligera.
Pero eso debería ser con todas las personas, que hayan 2 o 3 testigos. Si la persona confiesa cuando uno le pregunta, ya eso es otro cuento, pero Dios me la bendiga, hermana, feliz cumpleaños. Soy testigo de que está cumpliendo años, ahí la hermana es testigo también. El asunto es que no nos debemos apresurar porque haríamos juicio injusto. La Biblia no dice que no juzguemos, la Biblia dice que no juzguemos injustamente o apresuradamente. No juzgamos para condenar, juzgamos para ayudar a las personas a entender lo que está pasando y a que pueda levantarse de su caída. Por eso investigamos la falta, porque se debe tener información suficiente para poder ayudar. Nada de misticismos, hermanos, espiritualoides, no espirituales. No, es que yo estuve orando y el Señor me mostró. Y entonces yo sentí y yo sigo sintiendo y voy a sentir que usted me está mintiendo. No, pregunte. Y si no ha confesado, pues no suponga que le está mintiendo hasta que no cuente y hasta que no vengan testigos que le están mintiendo. Pero no especulemos, no especulemos. Oremos, pidamos que el Señor saque todo a la luz, pero investiguemos, no seamos, eso pasa muchas veces en el cristianismo, por el misticismo no bíblico, es decir, por el agüero que se le pone a lo que solamente es espiritual, la relación con Dios en oración, que no se investiga, no se averigua, ni se le pregunta a la persona. Tengo problemas con mi mujer me pegó, y yo cómo sé que le pegó, pues él me lo dijo, le voy a creer, pero vamos a hablar con ella. Sí, le pegué, ¿y qué? Bueno, ya lo corroboramos, ella dice que sí le pegó. Pero si mientras tanto yo solo lo supongo, lo especulo, entonces no estoy queriendo hacer la labor de investigar para ayudar. ¿Se dan cuenta de lo importante? Para ayudar no solamente uno tiene que decir, venga, le ayudo, eso resuélvalo de tal manera. No, cuénteme, ayúdeme a conocer mejor el problema para orar mejor y ayudarle a levantarse. Investigar, invertir el proceso. Invertir no de inversión de plata, sino invertir de revertir el asunto. El verso 1, capítulo 6 dice: ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. La palabra allí restáurenlo sería ajustando o reparando hasta volver a dejarlo igual, como cuando uno vuelve a colocar un hueso. Eso sería una buena articulación que se ha salido de un ejemplo que se ha salido de la articulación. Vuelve y lo encaja hasta que vuelva a tomar movimiento de la misma forma como lo tenía antes. Porque según Mateo 18:15, si tu hermano ha cometido alguna falta contra ti, ve, repréndelo estando tú y él solos. Y si te oyere, le has ganado al hermano. Puedes decir, gané. Eso es lo que dice el texto, Mateo 18:15. Están autorizados para mirar si eso dice el texto, Mateo 18:15. Hay que ganarle al hermano. Si le ve, yo tenía razón, usted tenía algo escondido, yo sí sabía, yo sabía. Esa es la forma en que nosotros buscamos ayudar. Otros, por ejemplo, buscan ayudar no tal vez para descubrir su falta, sino para que hagan lo que él diga. Haga lo que yo digo. Aquí no es que hagan lo que nosotros decimos, ni que nosotros seamos los inteligentes, sino Mateo 18:15 dice que lo reprenda estando él y yo solos, que si me oyere, ¿qué dice al final? Qué diferente, has ganado a le has ganado. Algunos lo leemos al revés, ¿no? Lo leemos mal. Has ganado a tu hermano. No sé cómo lo dice la Reina Valera contemporánea. Creo que lo dice igual, ¿no? No lo tengo acá en mis manos. Voy a buscarlo. Seguramente mi hermano lo puso allí en la pantalla. Porque en la Reina Valera contemporánea solo cambia los arcaísmos, trata de conservar lo esencial. Dice: si te hace caso, has ganado a tu hermano. Igual. ¿Qué es lo que buscamos? Restaurarlo, devolverlo, invertir el proceso, porque el proceso de falta o de caída en pecado es un proceso de alejarse de Dios y de irse alejando de la iglesia y de la comunión con Dios. Entonces, cuando yo ayudo a alguien a levantarse de su pecado, incluso si no ha caído en cuenta, porque yo recogí la información y entiendo, ya habiendo investigado, que está en una falta, entonces ahora quiero invertir el proceso, quiero que ahora si va para allá se devuelva. Si iba hacia el pecado alejándose de Dios y alejándose de la iglesia, ahora quiero pescarlo en el camino y decirle: devuelvas, hermano, para ganarlo de nuevo para la iglesia, para ganarlo de nuevo para la comunión con Cristo, para ganarlo de nuevo a la santidad en el Señor. Eso es ganarlo, ¿sí? Quiero invertir el proceso, y aquí es donde hay otra parte que nos demanda tiempo: proceso.
porque el proceso espiritual es el inverso, por eso hablo de invertir, del proceso pecaminoso. En el proceso pecaminoso nos alejamos de Dios y de su voluntad, en el proceso espiritual nos acercamos a Dios y a su voluntad. Porque solo los mansos espiritualmente ayudan apaciblemente. El término espiritual está allí, ya les he dicho que es espiritual, pero si ustedes lo miran conmigo de nuevo, dice que son espirituales, son creyentes en Cristo, tienen el Espíritu Santo, restáurenlo, es decir, inviertan el proceso de pecado para que se devuelva en un proceso de santidad. ¿Con espíritu de qué? Entonces ahí espíritu no significa Espíritu Santo exclusivamente, pero sí la obra del Espíritu Santo dándome a mí un carácter manso. Y la palabra manso allí, o mansedumbre, puede traducirse como apacible, amable, alguien cordial. Venga para acá, hermano, que lo voy a restaurar. A ver, siéntese ahí. ¿Qué está haciendo? Eso no hay espíritu de mansedumbre ni por la M, ¿cierto? Yo le he dicho. Eso no lo ve usted ni en el Apocalipsis. Cristo, que ahorita pasamos por allí, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, reprendiendo las iglesias. ¿Qué les pasa? Al contrario, Cristo dice, observo que eres muy diligente. Primero les dice las cosas buenas, ¿no? Éfeso, wow, qué iglesia. Han descubierto a los que no son apóstoles. Y empieza hablándole las cosas buenas y luego le dice, pero tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Qué manera tan bonita de restaurar, ¿no? De revertir el proceso, de alejarse de la relación amorosa, apasionada con el Señor y apasionada por dar testimonio de Dios, que estaba dándose en una iglesia con muy buena doctrina. Entonces aquí, que yo soy individualmente de muy buena doctrina y estoy congregacionalmente en una congregación de excelente doctrina. No importa, se puede alejar en pecado y caer, solo enfriándose en su relación con Dios. Que yo estoy en una iglesia que hace mucha actividad. Allí usted puede ver, si no recuerdo mal, la iglesia de Sardis, que tenía fama de que estaba viva, pero que estaba muerta. Era muy activa, muy dinámica, hacía de todo, pero no había espiritualidad y no había relación con Dios. Pero yo estoy cómodo, yo estoy bien. El Señor me dijo alguna vez alguien, estoy bien en mi relación con Dios porque tengo trabajo, tengo dinero, está bien la familia, estamos bien de salud. La iglesia de la Odisea tenía dinero, tenía oro, tenía buen estatus social, tenía comodidad, y Cristo le tocó tocar a la puerta porque estaba afuera. Apocalipsis 3:20, y aquí estoy a la puerta y llamo. Entonces no es porque usted tenga mucho dinero ni la iglesia, no es porque usted tenga mucho conocimiento ni la iglesia, no es porque usted tenga mucha actividad eclesiástica, incluso oración, ayunos y todo lo demás, o la iglesia. Es porque sencillamente cualquiera puede caer en algún área y necesita ser corregido. Por eso el Señor viene y corrige a sus iglesias, viene y corrige a sus creyentes, y debemos nosotros ayudar a otros a que se revierta el proceso. Y es tan fuerte que creo que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, ustedes lo pueden corroborar después en el capítulo 2 de Apocalipsis. Esa es la única que el Señor le dice, si no te arrepientes, quitaré de ti el candelero. Y el candelero en la Apocalipsis simboliza que es una iglesia, es decir, vas a acabar como iglesia. Ya no sigues como iglesia. Las iglesias locales se acaban, hermanos. Esto es un milagro, la iglesia Bautista el Buen Pastor de Bucaramanga. Vamos a celebrar en noviembre 88 años, si no estoy mal. Ya no me acuerdo. ¿Cuánto celebramos la vez pasada? 87 según la placa. 83 no, 84 es que vamos a celebrar. Ya me olvidó. Tomando la fecha de la placa de la labor misionera del hermano, que ahí cuando la colocaron tenía 50 años. 84. Pero todas las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se acabaron. Estaban en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, y el evangelio se acabó. No, los que quedaron como creyentes se afiliaron a otras iglesias o se reunieron en otra congregación, pero se acabaron. Hermanos, la disciplina del Señor o la corrección del Señor no tiene restricción. Si usted es muy maduro o inmaduro, en cualquier momento usted puede caer. Necesita estar siendo continuamente corregido. Y cuando empieza un proceso de desliz o de caída, necesita que alguien le ayude para que ese proceso se invierta. Invertir el proceso con mansedumbre, investigar, invertir de nuevo el proceso. Perdóneme por no llegar todavía al final, pero quiero decir algo. Algunos, por ejemplo, cuando están en consejería dicen, llevo 15 años de mal matrimonio, llevo 20 años en este pecado sexual, llevo 30 años robando en mi casa, en mi familia, y uno le dice, bueno, vamos a buscar al Señor, va a convertirse, el Señor lo perdona, lo restaura,
Y peor aún, estoy preso, lo he escuchado, en la cárcel por haber matado a alguien. Quisiera que ya mañana, habiéndome arrepentido de pecados, primero, no tenga mal genio, no quiera matar a nadie. Segundo, ya no tenga condena sobre mi vida. No, esto es un proceso que lleva años en su vida. Automáticamente, inmediatamente, por la obra del Espíritu de Dios, usted es una persona nueva, usted tiene salvación eterna. Si se muere ahora va para el cielo, pero la santificación, revertir todo lo que ha hecho en su vida, es un proceso que a algunos les cuesta más, a otros menos, pero siempre es un proceso. Por eso les digo, 20 años llevo en esto, y dice, pues vamos a trabajar otros 20 años entonces. ¿Esté dispuesto a trabajar en esto? Y entonces uno no puede esperar, como el caso que pusimos hace un rato, una persona en 5 años de adulterio, que entonces lleguemos y en 2 oraciones y en 3 cultos ya esté restauradísimo. Porque desarrolló si es creyente, una insensibilidad temporal fuerte. Predicar, orar. ¿Ustedes saben cómo le decían a David mientras estaba acostando con la mujer del vecino y lo mandó a matar? Le decían el dulce cantor de Israel. Él estaba ya cantando lo más de lindo en el templo o acompañando los coros. Así que no piensen, hermanos, y este fue salvo de acuerdo a la Biblia, se arrepintió, Salmo 51 ve su arrepentimiento y salió. Pero hubo un proceso de restauración y hubo consecuencias con sus hijos y una cantidad de cosas más. Tenemos que acompañar a las personas en las consecuencias y en el proceso de restauración. Pero no es responsabilidad solo del pastor, hermanos. Alguien se me acercó hace un rato y hablábamos, y ojalá todos se me acercaran y dijeran: yo estoy acompañando a tal persona, yo estoy acompañando a tal persona. No vino, sí vino, pero yo estoy con ella, orando por ella, yo estoy acompañándola en su restauración. Quisiera que todos, especialmente los miembros de la iglesia, pudieran decir eso. Pero si ninguno está haciendo eso, yo les digo lo más bonito posible que les puedo decir: ¿para qué estamos? ¿Qué estamos haciendo en este mundo si no le predicamos a nadie de Cristo y no ayudamos a nadie a caminar en Cristo? Manos, pero suelto los lentes un momentico. Afanarnos y trabajar afanados por hacer plata, por resolver los recibos, por sacarlo de la pensión, de los arriendos, por pensionarse uno cuando esté viejo, por tener la comida de la casa, eso lo hace todo mundo. Sacar tiempo de nuestra vida, como sacó Cristo desde la eternidad para meterse en el tiempo y vivir la vida santa que no podemos vivir, morir recibiendo el castigo por nuestros pecados para poder ser salvados y resucitar en la eternidad, es lo que nos manda el Señor a hacer también ahora con otros. No solo que otros lo hagan con nosotros, recuérdenlo, buscamos que otros nos ayuden en nuestro proceso, pero tenemos que buscar ayudar también a otros en el proceso. Cuando ustedes piensen qué pasaría con fulanito de tal o con fulanita de tal, están autorizados oficialmente por la iglesia, y si quiere se los firmo hasta con sangre si es el caso, a que lo llamen, a que le escriban, a que lo visiten, a que oren por él, a que compartan con él la palabra o con ella, hagan todo lo que quieran, hagan ayuno, vigilia con ellas. No hay ningún problema. Es nuestra responsabilidad como iglesia. No es la responsabilidad solo del pastor. Claro, es fuerte responsabilidad mía, pero no puedo hacerlo yo solo. Y no es mi responsabilidad solo. Dice la Biblia que los pastores y los ministros preparan a la iglesia para la obra del ministerio. El ministerio no lo hace solo el pastor, el servicio lo hace toda la iglesia. Amén. Uno solo, un hito. Y los voy a retar. A partir de la semana entrante vamos a tener 4 semanas donde hablemos sobre cómo mantenernos con una cultura evangelística para que al final de esas 4 semanas, en la quinta, que sería el primer fin de semana de octubre, traigamos a una persona a la que le estemos compartiendo el evangelio, alguien nuevo. El 3 de noviembre, el 3 de noviembre, después de todo octubre, traigamos a alguien nuevo. Nuevo, no de edad, sino que no haya venido a la iglesia. Que nos salgamos de nuestro confort y busquemos ayudar a alguien. Bueno, Marcos está adelantando la tarea hoy. Trajo a su amiga. Bien, hermano. Pero ese día trae ella y trae otro. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a cumplir la ley de Cristo, a ayudar a otros con sus cargas. No a que todo el mundo nos ayude solo a nosotros.
Entonces, investigar, invertir el proceso e identificarse con el pecador. Lo primero es muy de intelecto, investigar, recolectar información. Lo segundo es muy de voluntad, acompañar, orar, entender, escuchar en un proceso. Lo tercero es muy emocional y a mí no me, ya menos, gracias a Dios, me preocupa que hablemos de las emociones. Es más, me preocupa cuando no están las emociones involucradas, porque una fuerte convicción produce una gran emoción. Entre más convencido estoy del proceso, más me apasiona lo que estoy haciendo y más emocionalmente hablando me involucro de forma santa y de forma correcta. Verso 1 del capítulo 6 de Gálatas. Después del punto en la Reina Valera contemporánea dice: piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La Reina Valera del 60 dice: considérate a ti mismo. Yo no puedo ayudar a otro sin un espíritu de compasión. Y cuando digo espíritu, un carácter, un ánimo compasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo también podría ser esa persona. Y si es más joven que yo, podría ser mi hijo. Y si es más viejo que yo, podría ser mi papá. Y si es una hermana que era muy buena reputación en la iglesia pero de otra congregación y que ha ayudado mucho y tiene muchos años, podría ser la hermana Ilia o la hermana Carmenza, pues por poner el ejemplo. Alguien muy querido para mí. Yo tengo que tratar de conectarme con la persona con la que estoy ayudando, porque quien da apoyo espiritual también precisa de apoyo espiritual. No somos perfectos, también necesitamos que alguien nos apoye. Doy gracias por la vida del pastor Héctor. En estos días le escribí dándole las gracias, que cumplió años. Precisamente cumplió años el hermano Dalis, el hermano Héctor y el hermano pastor de la Primera Bautista también, el hermano Osvaldo. Ese día como que nacen ministros. El asunto es: gracias por acompañarme, solo por escucharme y por ayudarme en mi proceso. Le decía yo a él: yo ayudo a otros, pero necesito que otro me ayude a mí, porque el que ayuda puede ser tentado a caer igual o ha caído igual. ¿Qué dijo Cristo cuando dijo que no juzguéis porque seréis juzgados? No dice que no juzguemos nunca, es decir, no ayudemos nunca a nadie a sacarse la paja del ojo, sino que primero, Mateo 7, versículo 5, antes de sacar la paja del ojo ajeno, ¿qué tengo que sacar de mi propio ojo? ¿La qué? La viga. Venga, que tiene una cosita ahí que usted no, voy a ayudarle con su vida espiritual. Usted no ora. Y el hermano le puede decir: ¿y usted qué tal? No, yo menos, pero le voy a ayudar. Pues ayudémonos los dos, vamos a orar juntos. No es más sincero decirlo: hermano, usted casi no ora, yo tampoco estoy orando, soy sincero, quiero ayudarle, pero quiero que me ayude. Vamos juntos a orar. Para desarrollar una actitud compasiva tengo que entender que yo también tengo debilidades, fragilidades, caídas, tentaciones y pecados, y solo así puedo hacer un juicio justo con compasión. Yo por acá puse Santiago 2:13. Creo que es lo que leyó Roldan. Ese texto si no lo recuerdo de memoria. Santiago 2:13. Dice: pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Juicio sin misericordia, dice la Reina Valera del 60. Si lo hacemos, nos será hecho juicio también sin misericordia. No se contradicen, en Cristo tenemos el juicio contra nuestros pecados, pagó Él en la cruz, la misericordia por nuestros pecados, pagó por nosotros para que seamos perdonados. Eso es el Evangelio. Pero cuando usted va a juzgar a alguien, tiene que ir con actitud compasiva, porque usted no está siendo el reemplazo de Dios, sino el instrumento de Dios. Y Dios es compasivo con nosotros en Cristo, tenemos que ser compasivos con la persona. Y para ser compasivos tenemos que considerarnos como si nosotros mismos estuviéramos cayendo en el mismo pecado, o que podríamos estar iguales. La falta se puede reparar por medio de la espiritualidad de otros creyentes que restauran con espíritu manso y compasivo. Que Dios nos ayude para hacer esos instrumentos
y que busquemos instrumentos para repararnos. Entonces, cuando usted caiga en una falta, ¿qué tiene que hacer? No le diga a nadie, menos le va a decir al pastor, ¿oyó? A nadie le cuente. Corra a hablar con su Señor individualmente y corra a buscar un hermano, una hermana madura para que lo ayude a restaurar en la interacción congregacional. Mire, hermanos, si ustedes se vieran sus caras cuando yo digo cosas así, no voy a ejercitar el espíritu de sospecha, solamente les voy a preguntar y ustedes se responden. ¿De verdad consideran tan terribles sus faltas como para que no se las puedan contar a alguien? ¿Son tan terribles? O sea, como yo lo dije cuando hablamos de la parte sexual, la serie sobre las faltas sexuales, son tan terribles que ni Dios las puede escuchar. Como dijo un hermano, es que ni Dios me perdona. Ya ustedes reemplazan a Dios y dicen, Dios, usted sabe qué es lo que ya no me puede perdonar. Usted dice que sí, pero yo digo que no. Y son tan terribles que nadie las puede saber. No pueden ser cubiertas por la gracia del Señor. Yo creo que no es el pecado imperdonable, lo hablamos esa vez, lo decimos de nuevo, que es la incredulidad. Dejemos de estar tan a la defensiva de que otros nos vean en nuestras debilidades. Tampoco vaya contándole a todo mundo lo que usted hizo, pero busque ayuda y ayude a otros. Mantenga el equilibrio espiritual y busque en otros una forma espiritualmente madura de volver a ser equilibrado en santidad por la fe en Cristo. Y no olvide ser compasivo como Cristo lo fue con usted. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo para orar. Gracias, Señor, por darnos esta palabra de consuelo, porque es un consuelo saber que no solo nosotros, cada uno de nosotros individualmente somos tentados y caemos, sino que también es un consuelo saber que no tenemos que huir individualmente de la confrontación contigo cuando caemos, ni congregacionalmente de la confrontación contigo y tu palabra cuando podemos venir a otros a que nos ayuden a restaurar. Gracias por consolarnos con el hecho de que no hay nada que se te salga a ti de tus manos. Ninguna de las faltas de tus hijos han dejado de estar ante tus ojos antes incluso de que ocurrieran. Eso es un misterio, pero no han dejado de estar ante tus ojos. Tú que estás en un eterno presente y sabes qué hemos hecho, qué estamos haciendo y aún qué haremos. Y aún así enviaste a tu Hijo para salvarnos antes de que viviéramos y para cubrir también esas faltas que están en nuestro futuro o que pueden estar en nuestro presente ahora. Y que pido por la guía de tu Espíritu Santo, tú nos redargullas para entregarlas a ti y ser por ti restaurados. La vergüenza, lo veíamos en Génesis cuando hablamos de la serie sobre el pecado sexual, viene con temor, viene con miedo, viene con culpa, y solo tú nos puedes quitar el temor, librar de la culpa por medio de Cristo, pero es a través del exponernos ante ti que no lo haces o que no buscas que a través de otros nosotros nos expongamos para avergonzarnos, sino para quitarnos precisamente la vergüenza del pecado. Es para limpiarnos, no para mostrarnos la mancha y que ésta quede allí. Es para restaurar nuestra articulación, no para acabarla de desencajar como haría un mal quiropráctico o un mal médico, sino para encajar perfectamente la articulación dañada en nuestro corazón, en nuestra conducta, en nuestra vida. Ayúdanos a mantener un equilibrio dinámico individual y congregacional antes de caer, pero también a someternos si hemos caído y a manejar si otro ha caído, una dinámica para equilibrar esa vida, buscando bien lo que pasó, buscando revertir el proceso de la caída en pecado y siempre con la compasión que Cristo nos ha tenido. Señor, gracias por llamarnos a ser instrumentos tuyos y también a que otros sean instrumento tuyo en nuestra vida. Gracias por restaurarnos y por no dejarnos solos en nuestras luchas. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre mismo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.